Ahora sí, ¿verdad? Hola. Hola, mil disculpas porque lo estaba haciendo desde mi perfil personal y no desde la asociación. Menos mal que Leila me avisó y Eva también me estaba llamando por teléfono, ¿vale? Primero que todo eso, mil disculpas. Tranquila, no para nada. Yo estaba en posición de como si yo fuera a transmitir, porque todos los días estoy haciendo un Sí, directo sí. desde la cuenta de AgroChic y de repente estoy preparada y yo, espérate un momento, yo tengo que entrar al en vivo, al directo Exacto. de la asociación para solicitar. O sea que hay es fácil confundirse, así Son que las para cosas del nada. directo, lo nuestro son las plantas. La tecnología nos viene muy bien, pero a veces nos juega estas pasadas, ¿vale? Pero por eso, Eso es mil así. disculpas. Pero ¿cómo estás, Estoy muy Andrés? bien, nada, contenta por haber hecho todas estas conexiones, sobre todo a la gente que está Ujú. conectándose. Deciros que, bueno, que hoy es la última conexión de Sabias Conexiones, pero la última momentánea, no quiere decir que de acá a poquito tiempo pues volvamos a comenzar. Y sobre todo recordar que está en YouTube, con lo cual se pueden seguir viendo, se pueden seguir escuchando y tanto nosotras como bueno como las personas que pudieran estar interesadas en esta profesión. Bueno, antes que nada, deciros que soy socia fundadora de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, junto con Eva y Leila, que también forman parte de este grupo, que, bueno, debido a la situación tan particular que estamos viviendo en todo el mundo, no nos hemos quedado quietas. Leila se ha puesto en contacto con muchísimas personas, entre ellas todas ustedes, y gracias a eso hemos creado estas sabias conexiones, ¿vale? Eso es así, eso Y es así. Es sí, increíble. Ha sido ha increíble. sido Y lo que es, ha sido increíble tanto para nosotras, porque no esperábamos esta acogida, bueno, este recibimiento, y supongo que para ustedes también, ¿no, Sofía? Perla. Eh, eso es así. pero bueno, Perla, preséntate como a ti te gusta y venga, comenzamos con el directo. Bueno, primero que todo, me da tanto gusto ser la última en este paquete de la serie porque me dio la oportunidad no solamente de conocerte y escuchar cada vez que hacías una entrevista, tanto tú como Leila, de conocer un pedazo más de ti, sino también de conocer a las compañeras de otras partes de Latinoamérica. Y eso para mí fue como que se iba acumulando. Mi nombre es Perla Sofía Curvelo, soy de Puerto Rico, soy fundadora de una plataforma de comunicación que se llama agrochic.com y ya durante la conversación podremos ir hablando un poco más en detalle. Pero uno de los proyectos importantes de AgroChic es la coordinación de talleres presenciales y ahora en el proceso de transición a virtuales de jardinería, jardinería para público general, pero atiendo a un público bien grande de mujeres, particularmente sobre los 50, 60 años que asisten a los talleres para socializar, para aprender, por supuesto, de plantas y para vivir una vida más conectada, ¿verdad? Con otras personas. Así que por eso estamos ahora en este momento en medio de la pandemia, mirando cómo entonces transicionar, seguir ofreciendo los contenidos digitales que hemos hecho siempre sobre la integración de plantas a nuestro estilo de vida, información, etcétera, pero entonces cómo el brazo de los talleres los podemos transformar. Soy la más nueva, la reciente en todo esto del grupo, ¿verdad? En el ámbito de terapia hortícola, porque apenas en noviembre Lo pasado estuve viendo, terminé sí, la sí, sí, certificación sí.
terminé la certificación en terapia hortícola con el Chicago Botanic Garden, que fue todo casi un año de estudios Ujú. online, pero también que requirió asistir al Jardín Botánico de Chicago en dos ocasiones, una en verano y otra en otoño, por un periodo de una semana cada uno. Así que cuando te dicen, vas a estar una semana en un jardín botánico de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es como que, por supuesto, claro, yo nací para eso. Así que en ese aspecto, el recibir esta certificación, el haber estado estudiando durante formalmente el tema, pues vino también a seguir enriqueciendo lo que ya he venido haciendo con AgroChic por estos pasados 10 Muy bien. años. A ver, pero, contame, yo ya más o menos lo sé por lo que estuve leyendo, pero bueno, la gente que no nos está viendo, pues a lo mejor no lo sabe porque no ha visto tu perfil o bueno, para eso estamos, ¿no? Para informar y para bueno, contar nuestras experiencias personales de cómo llegaste a la terapia hortícola, qué camino te llevó hasta esta profesión. Claro, primero que todo, yo tengo una formación de bachillerato, como lo llamamos acá en Puerto Rico, en psicología, y luego entonces, tan pronto lo terminé, ya me había enamorado del campo de las comunicaciones, así que terminé mi bachillerato en psicología y me moví a hacer un máster en comunicación con especialidad en el tema de relaciones públicas. Pero siempre el tema de la horticultura ha estado presente, la horticultura y la agricultura en general ha estado presente en mi vida porque como trasfondo familiar, en mi familia pues tiene un periódico agrícola, un mensuario que sirve al público puertorriqueño, particularmente al sector de agricultores y agricultoras, el sector profesional y también a los estudiantes. Y ese periódico pues ha estado en nuestra familia por ya 31 años, así que y ya anterior a eso, pues mi padre pues ya trabajaba en el sector de la agricultura como vendedor de alimentos, etcétera. Así que el yo estar inmiscuida en los temas agrícolas, pues fue algo que siempre, no importa lo que estuviera haciendo, no importa cuáles iban a ser mis planes de convertirme en psicóloga, etcétera, siempre había esa conexión con la tierra, con ese interés. Y claro, de pequeña, pues yo me crié en una urbanización donde pues teníamos un patio al frente y atrás de la casa, modesto, y lo mismo pues el resto de las personas que viven en esa urbanización, que todavía mis padres viven ahí. Y teníamos en el patio pues árboles, arbustos, yo era siempre de las que me trepaba en los árboles, así que nuevamente esa conexión con la naturaleza, cómo me hacía sentir, no le tenía Ujú. nombre, pero sabía que era algo que quería tener constante en mi vida, me iba por la urbanización a recoger flores, cortarlas, robármelas sin pedir permiso, ¿verdad? Era Hacía lo más eso de divertido, pequeña. ¿no? Cogerla y llevártela, en Sí, plan, tengo sí, esto. exacto. Hasta que alguien venía a gritarme y a decirme que no podía arrancar las rosas, que no podía cortarlas. Y yo decía, ¿pero por qué? Si tienes muchas. No es hasta que uno es un adulto que se da cuenta del El trabajo, trabajo, sí, 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 sí. la intención, la pasión Sí, de mantener un rosario. O exacto, sea, y ahí ahora tú me entiendes lo que exacto. equivale que venga alguien y Y te que te corte. corte las Así rosas. que exacto, así que yo traer esas flores a mi casa, estamos hablando, yo tenía 9, 10 años, a mi casa para hacer un arreglo, para ponerlo en la mesa o en mi cuarto, y ver cómo cambiaba el ánimo de la gente, pues era algo constante. Así que teniendo todo ese trasfondo, cuando estoy en la universidad estudiando el bachillerato de psicología, tomé una clase, me acuerdo, de psicología ambiental y eso pues era algo novedoso en ese momento. Eh, Luego podemos sacar los numeritos de hace cuánto tiempo fue eso, pero fue hace más de 20 años. Y una de las cosas, me acuerdo que el profesor de psicología comenzaba a discutir sobre el impacto que tenía los paisajes, el estar cerca de una ventana, para uno recuperarse
ya sea que estuvieses en un En un entorno hospital, que clínico estuvieras o pasando por algún exactamente. un Sí, 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 interno, sí, sí. exactamente. Y entonces ahí tú empiezas como que, wow, qué fascinante, y empiezas ya a ver tus inclinaciones más claras. Eh, Cuando digo que me enamoro de las comunicaciones, es como que yo dije, tú sabes qué, voy a darle una oportunidad a esta profesión en el área, en el ámbito de comunicación, porque pues me encanta hablar hasta por los codos y me encanta, y algo que siempre me gustaba y me encanta es cuando investigaba algo, cuando conocía algo, no me lo quedaba para mí, veía la manera de contarle a todo el mundo de qué se trataba. Y todavía vuelvo loco a mi marido contándole todo lo que voy aprendiendo, lo que voy escuchando. Igual entonces el trabajar a través de un Claro, periódico, de la radio, de la televisión, pues tú empiezas también a buscar ese tipo de exacto. información y cuando de repente, como en el 2014-2015, hola Cecilia, me topo con el tema de la terapia hortícola, fue como que una explosión en mi cabeza porque por fin una veía esa conexión entre lo que yo venía Ujú. estudiando. Cabe destacar que mi mamá es terapista físico, retirada ahora, y pues yo la acompañaba de vez en cuando a sus sesiones de terapia y la veía cómo interactuaba con sus pacientes. Estamos hablando de ella, tenía pacientes de 2 días de nacido, que nacían con alguna condición de tortícolis, etcétera, hasta jóvenes de 16, 18 años. Entonces Ujú. veía cómo ella veía esa interacción. Así que se juntó mi crianza de ver las terapias, de ver esa interacción, la agricultura, la horticultura, y la terapia hortícola, o sea, ya tenía nombre, así que me puse a investigar ya también como parte de mi trabajo como periodista, como editora, pues tienes que Claro, buscar claro. información, tienes que compartir O sea, eso. vamos, como Así, digamos, un sustrato de diferentes tipos es y que increíble. encontraste Eh, algo que ya tenía nombre, pero que en el mundo latinoamericano y hispanoamericano, o sea, de habla hispana, no es algo muy conocido. Más bien nos preguntan si le hacemos terapias a las plantas para que sobrevivan o bueno, si utilizamos las plantas para hacer algún tipo de potingue o trabajar con eso para curar a las personas. Por eso hay que darlo a conocer mucho y lo que tú decías, eso tiene un nombre, pero tiene un nombre en inglés, en castellano pues no tanto. Por eso nosotras en nuestra asociación hemos tenido que poner un nombre tan extenso, horticultura y jardinería, porque de acuerdo a la definición de la Real Academia, el huerto es una cosa y el jardín es otra. Y no como en el exacto. idioma Y el inglés, patio y exactamente. El todo. idioma inglés, Sí. la palabra horticultura engloba a todo. No lo pronuncio en inglés porque lo pronuncio Tengo muy que, mal, pero bueno. ten- Tengo que decirte, Andrea, y se lo había comentado al grupo de compañeras en el primer Zoom que habíamos Sí, hecho previo a esta sí, serie, el gusto que me da hablar sobre terapia hortícola, horticultura en terapéutica en español, español. exacto. Entonces, primero porque también escuchas, ¿verdad? Quienes no conocen, nosotros en Puerto Rico tenemos una relación estrechísima con los Estados Unidos, así que la tendencia en En la todas las mayoría de los aspectos formaciones de nuestra vida es mirar hacia el hacia el norte. norte. Bueno, pues ahora tendré que mirar para el otro lado. Exactamente. Y yo creo que una de las cosas bien importantes que surgió y ha surgido de esta pandemia, ¿verdad? Como tú bien mencionabas al inicio, es cómo si ya estábamos conectados a través de las redes sociales, en esta ocasión el vernos forzados a conectar Exacto. Y que realmente, sea, a exacto, prestar exacto. atención. Y que sea algo útil, o sea, no simplemente darle al like o sacarte una foto de los pies o una foto, sino darle una utilidad terapéutica y social, ya que
tenemos la obligación de protegernos y proteger a las demás personas y utilizar las redes sociales, que no son malas como nada ni es bueno ni nada es malo, pero en su justa medida, en este momento, ha conseguido esto, ¿no? Crear esta red, porque una red es muy amplia, tiene muchas conexiones, tiene como la savia, como las plantas, como una hoja, y bueno, entonces creo que las redes sociales en este momento han hecho un buen trabajo desde nuestro punto de vista, pienso, general, con nosotras, ¿vale? Ahora te quería hacer una pregunta. ¿La terapia hortícola en tu país es conocida? ¿Hay algún antecedente? No. ¿Por lo que veo? No, con el No. nombre no, pero sí desde hace muchísimo tiempo hay muchísimos esfuerzos donde hay una combinación de los saberes de la psicología, de la conducta, con la Ujú, horticultura. Así que no tenía un nombre ujú. particular, ¿verdad? Estamos hablando que apenas ahora está comenzando se Florecer. le está poniendo el nombre. Exacto, está comenzando a florecer, pero sí, o sea, yo me acuerdo que en el 2015 nosotros en AgroChic publicamos una nota sobre un proyecto de horticultura terapéutica, y yo lo llamé, ¿verdad? Sí, y porque ya estaba leyendo sobre el tema y lo pude definir, pero las personas encargadas no necesariamente lo habían nombrado así. Pero el proyecto estaba utilizando, había creado un jardín terapéutico para utilizarlo con jóvenes que tenían algún tipo de discapacidad, algún tipo de situación para su proceso, ¿verdad? Exacto. En combinación con profesionales de la terapia Ujú. ocupacional, trabajar entonces unas habilidades, unas destrezas, etcétera. Y asimismo otros proyectos en diferentes partes de Puerto Rico. Así que yo creo que los nombres son bien importantes, Exacto. pero también nos ayuda mucho conocer cuál es ese contexto. Y una de las cosas que en esta última semana, ¿verdad? Escuchándolas a ustedes hablar, también uno empieza a ganar un conocimiento en que lo que yo estoy aprendiendo es importante, pero es importante también contextualizarlo en mi país o en mi Exacto. lugar de trabajo y abrirme la mente a que mi experiencia no va a ser la misma que ustedes en España, que Exacto. Leila que está en Exacto. Inglaterra, que el resto de las compañeras Zoe en Guatemala, Cecilia en Ecuador, Mari, etcétera. O sea, no va a ser lo No, no. mismo, no le vamos a llamar no, hay unas cosas que no le vamos a llamar la misma y eso tenemos que tomarlo en consideración. Pero a la misma vez algo que aprendí mientras estaba estudiando la certificación en Chicago es que nuevamente los Estados Unidos es lo que le llaman en inglés un melting pot, donde cada vez más hay personas que hablan español, que hay una necesidad de información, de documentación sobre el tema de la terapia hortícola en español. Estamos hablando de que alrededor de 41 millones de personas su lenguaje nativo es el español, por lo tanto, aun si hablasen Ujú. inglés, van a preferir escuchar, interactuar, recibir un servicio en su lengua nativa. Así que yo empecé a mirar sobre cuáles son esas oportunidades, cuáles son las oportunidades que ahora esta situación trae, porque te permite empezar a trazar unas colaboraciones donde el aspecto cultural va a ser bien importante, porque una de las cosas que señalaba, que nos pedían cuando tú tenías que enviar, que de eso podemos hablar también, de ese proceso para que me aceptaran en el programa, hablaban de un término que le llaman cultural awareness, o sea, estar al tanto de diferentes trasfondos culturales. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a trabajar en un país, como en el caso de Estados Unidos, donde si vas a trabajar con un público que es latino, tú no puedes eh, pensar que todos tienen tu misma experiencia. Yo como puertorriqueña, la experiencia de un guatemalteco, de un mexicano, de un cubano, es
aun cuando hablemos español, tenemos que estar conscientes de unas diferencias culturales, diferencias sociales, etcétera, para poder hacer nuestro trabajo. Así que eso fue algo que yo lo vi como que, wow, si una persona que, aún yo estando en Puerto Rico, que vivo en Puerto Rico, puedo crear conexiones, oportunidades, y creo que ahora mismo esto que estamos haciendo nosotras a través de Sabias Conexiones, pero también el cómo estamos utilizando las redes sociales, cómo estamos utilizando la tecnología, va a abrir más las puertas para no solamente trabajar con el tema de terapia hortícola y la horticultura terapéutica en nuestros países, pero también cómo podemos crear esas conexiones en Estados Unidos, en Exacto. Europa, en Exactamente, Sudamérica, Centroamérica. lo que tú dices es muy importante, ¿no? Crear un léxico en castellano que sea afín a todas, porque, bueno, no deja de ser que el idioma español se ha trasladado. Sí que es verdad que hace muchos siglos, pero tenemos muchísimas palabras que solamente se pueden entender o a nivel sentimental o espiritual, Ujú. y son palabras que en inglés mmm, nos pueden sonar y sí que puede a lo mejor dar una idea, englobar, pero no es lo mismo que poderla decir en nuestros idiomas nativos, maternos, y saber de qué estamos hablando, ¿no? Que no deja de ser, ¿verdad? Que si tú lo dices en inglés también se entienda, pero cuando estamos hablando de algo tan personal y estamos trabajando con personas y para las personas, el hablar un idioma que te sea fluido y que te salga del corazón es muchísimo más fácil de acercar y de contagiar a esas personas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, yo vivo en Cataluña se habla catalán y hay muchas palabras Ajá. que es una palabra muy cortita, pero que significa algo concreto, ¿no? Como ejemplo, la textura de la tierra. Y tú, si le dices esa palabra a la persona con la que estás trabajando, pues enseguida entiende de qué estamos hablando. Que a lo mejor si la digo en castellano, tiene una idea porque la ha escuchado, pero siempre es mejor Claro. llegar a través de las personas, y como estamos trabajando siempre con personas, con algo que sea también muy fácil de comprender y que sea mmm, terapéutico, más social, ¿no? Porque trabajamos en Claro. eso. Entonces, Sí, básicamente, y algo, perdona, sí, perdona. y retomando, ¿verdad? Cuando me habías hecho la pregunta inicial sobre lo conocido del tema de la terapia hortícola en Puerto Rico, ahora pues están sucediendo unos cambios, ¿verdad? Y van a tomar tiempo, pero algo que me fascinó saber es que una vez yo terminé, que uno empieza entonces, yo empecé a promover, a dejar saber, ok, acabo de terminar este proyecto, vamos a ver cuáles son las oportunidades. Empezaron entonces otras conexiones y entonces me da gusto dejarles saber al público que se está conectando, es que en Puerto Rico, precisamente este próximo fin de semana, el sábado 2 de mayo, se va a estar llevando a cabo la primera Pues sí, conferencia de terapia es hortícola verdad. en Puerto Rico, donde tú vas a participar, va a participar Cecilia de Ecuador Sí, con su sí. experiencia, pero nuevamente esa conferencia estaba pautada para el 1 de mayo, para que fuera un evento presencial, porque es una conferencia organizada por la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Carolina, donde el doctor Colón Wasp, Wilfredo Colón Wasp, precisamente quien tiene un doctorado en horticultura, ya venía interesado también en el tema de terapia hortícola, así que él, junto a otro profesor del área de psicología, trabajaron una propuesta el pasado año para el Departamento de Agricultura Federal de los Estados Unidos, para que les aprobaran unos fondos para desarrollar eventualmente una certificación en español. Así que Qué bien, eso para mí qué fue bien. como que música Exacto, para mis exacto, oídos, mientras, y claro, como ese proyecto, estamos hablando de que una certificación toma tiempo en exacto. desarrollar, mientras tanto, tienen fondos para desarrollar unas actividades anuales como estos congresos que se Ajá. van a estar llevando O a sea, cabo. Y por ahí también
O sea, Ajá. que puede haber posibilidades de una futura formación en español, en castellano, en Puerto Rico. Ese es el Vale, plan, ese es el plan que tienen en la universidad y como bien señaló Daniela Silva Rodríguez de Perú, que ella pues en su instituto formó a 4 psicólogos sí, clínicos de la sí, Universidad Carlos Albizu de sí. Puerto Rico, que ya yo había escuchado que el doctor acá, Colón Guas, me había comentado, pero no es hasta que Cecilia me valida la información aún más diciéndome, sí, fue en mi instituto, entonces fue como que es increíble. Así que falta entonces esa conexión con estos Vale, profesores, qué van a hacer en la universidad, y entonces así uno se va enterando, más personas van interesando en lo que es la terapia hortícola, cómo entonces pueden trabajarlo desde sus vale, experiencias, ok. y por eso es tan importante la Exacto. información. A ver, ¿hay alguna, existe alguna asociación dentro de Puerto Rico? No. O tú estás intentando gestionar para que sea una asociación. ¿Tu proyecto está enfocado a eso? No, No. no hay, voy, te contesto en parte. No hay una asociación en este momento de terapia hortícola en Puerto Rico. Yo creo que ahora que se va a estar dando el Congreso, ahí pues yo supongo que eso será como que lo próximo. Desde AgroChic, que es un proyecto de comunicación con un brazo entonces práctico para acercar a la gente a que disfrute de las plantas y las utilice. Y por supuesto, uno de mis propósitos ahora con esta formación, no solamente tengo la base para querer, si quiero seguir entonces profesionalizándome en el tema, pero también esa comprensión de lo que se necesita para saber entonces cómo puedo servir de apoyo. En este momento, eso es lo que me interesa muchísimo, cómo puedo servir de apoyo a las diferentes iniciativas, a los diferentes profesionales, tanto de Puerto Rico como del resto de Latinoamérica, con ustedes, con mis colegas que terminaron la certificación en Estados Unidos, que también están, como uno dice, en el mismo bote, que están dando a conocer lo que es la terapia hortícola en sus respectivos estados, etcétera. Así que no dudo mucho que en lo que resta de este año y el próximo 2021 se empiece a forjar ese interés de crear entonces una asociación. Yo creo que el tener el respaldo, y esto pues lo han comentado las compañeras en los diálogos anteriores, que muchas pues están capitaneando lo que son las asociaciones en sus respectivos países, el contar con un apoyo académico, eso le va a dar más fuerza, Exacto. aparte de que es un descanso, porque tú no es lo mismo tú entrar solo, sola, a formar, ¿verdad? Estamos hablando que una asociación es un ente jurídico o debería trabajar como un ente jurídico aparte. Toma mucho tiempo, ¿verdad? De tu agenda, etcétera. Y necesita aunar diferentes esfuerzos, ver, es como que decir, ok, esta asociación debería también tener la capacidad de hacer una radiografía de el contexto en que está el país, su trasfondo histórico, pero también cuáles son esas oportunidades a futuro. Y a veces un solo individuo hacer eso es monumental. Exacto, Y exacto. entonces te va a llegar un momento dado donde si no cuentas con Ujú. suficientes brazos, piernas, Exacto. cuerpos que Y, te y, ayuden, vas a tronchar algo. exacto. Algo se va a tronchar y a veces es tu propio proyecto Exacto. particular. Entonces, Y tú cómo ves la terapia hortícola en tu país a raíz de todas oh, esta situación ahora, pero que ustedes ya vienen acarreando terremotos, inundaciones, bueno, es que han dado, vamos, en Puerto Rico es resiliente, exacto, es un imán definitivamente, sí. para un montón bueno, de problemas, ¿no? Bueno, yo no diría imán, yo no diría, yo no lo definiría así, pero sí hemos atravesado
por Sí, circunstancias que nos han hecho endurecer, ¿verdad? Entender, comprendernos, mirarnos hacia adentro, ujú, ¿verdad? En todos los aspectos. No, algo, ¿verdad? Uno dentro de las circunstancias negativas que pueden ser, uno trata de buscarle el lado positivo, como llaman en inglés, el silver ujú. lining, ¿verdad? Esa línea positiva. Y no te digo que los momentos de que uno se siente abajo son frecuentes, Exacto. por supuesto, pero también yo creo que contar con los recursos te va a dar la oportunidad. Puerto Rico, como bien estabas comentando, sí hemos atravesado en los pasados 3 años por unas circunstancias relacionadas pues con el medio ambiente bien difíciles. En el 2017 El pasó el huracán. huracán Ujú. María, un huracán fuertísimo, categoría 4 o 5, que nos puso a todos, ¿verdad? La parte de verde, ¿verdad? Yo creo que ahí más gente cobró conciencia sobre la importancia de los árboles, la importancia de la agricultura para desarrollarla, De cuidar el etcétera, planeta un poco. a, de cuidar el planeta. En diciembre del 2019 y en enero, dos terremotos que sacudió, o sea, nunca antes habíamos experimentado unos terremotos tan fuertes particularmente en la zona sur de Puerto Rico, pero que son aspectos que por ser geográficamente una isla pequeña, estamos hablando 100 por 35 millas, más el archipiélago, somos un archipiélago de más de 100 por 35, como decimos acá, pero geográficamente lo que afecta en el sur directamente te va a afectar en el Sí. norte y en cualquier parte de la isla. Así que eso podrás imaginarte, más ahora a principios de año que todo el mundo decía, bueno, ahora en el 2020 vamos a arrasar, vamos a meterle mano a los proyectos, llega entonces lo de la Ujú. pandemia y son circunstancias, y ahora entonces está todo el mundo, literalmente todo el mundo en las mismas Exacto. circunstancias. ¿Qué trae esto? Pues va a traer y está trayendo una severidad en los problemas de salud Sí. mental. Hemos visto ahora lo que estaba escondido, ahora está al Exacto, ha descubierto, aflorado, el no exacto, poder van a salir. aflorar nuevas problemáticas de salud mental. Quien las tenía es probable que se agraven, quien no las tenía o las tenía latente es probable que nazcan y habrá mucha gente que ya simplemente el hecho de estar encerrado dentro de casa, habrá mucho trabajo para hacer, habrá que tomar conciencia también de que hay muchas mujeres que han estado con este confinamiento en riesgo extremo, igual que los niños y las niñas. Sí, Bueno, hay mucho trabajo por delante y bueno, que esto de la pandemia la hemos generado evidentemente entre todos un poquito. Bueno, creo que esto también es un llamado de atención, ¿no? Una campanita para que nos demos cuenta que tocar el móvil y el ordenador es fundamental, pero también quitarse los zapatos, los calcetines y tocar la hierba o la tierra también es muy importante hacer esa conexión otra vez. Digamos, regresar en este que, aspecto, no en lo otro. ¿Eh? sí, Uh, te cuento un poco te cuento un poco de lo que está pasando uh -huh. aquí y que lo estamos viendo en otras partes del mundo, y es que más personas están, aquí en Puerto Rico muchísima gente tiene patios en su casa, así que mucha gente está aprovechando para trabajar con su huerto Muy bien. casero, ya sea por primera vez o están retomándolo. Algo importante, y yo creo que aquí quienes estamos formando, nos hemos formado en el tema de la terapia hortícola o que estamos interesados o que tenemos algún trasfondo en psicología, etcétera, o en el sector hortícola en general, lo más importante es cómo tú lograr que la gente
una vez pase la crisis, no vuelva a las conductas de antes. Ujú. Es decir, hice mi huerto porque no tenía nada más que hacer, se acabó la pandemia, ahora dejé el huerto a un lado y seguí con lo próximo. Aquí yo creo que va a ser clave el que nosotros como profesionales, y ahí es que yo veo las oportunidades también, en cómo ayudamos a que la gente se contextual, sea parte de ese Ujú. contexto, cómo yo adapto esta circunstancia del huerto a mi estilo de vida, porque mi vecino esté haciendo un huerto increíble, grande, esté sembrando 20 tipos de variedades de tomate, etcétera, no significa que yo tengo que hacer exactamente lo mismo, porque quizás cuando acabe la pandemia, el vecino o la vecina va a tener oportunidad de continuar y a lo mejor yo, en mi circunstancia, no voy a poderlo atender de la misma Ujú. manera. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo aprovechar esta oportunidad para trabajar algo que me funcione a mí? ¿Cómo yo puedo mirar lo que ya tengo para poderlo adaptar a mis circunstancias de vida? Y estamos hablando presupuesto, edad, Exacto. alguna condición de salud mental o Exacto, el física. Yo tiempo creo también que que perder, dispongas, que no sea una obligación, sino que exacto, sea un placer y que realmente te sirva para conectar y que exactamente. no que no ir, que ir al huerto o al jardín no sea una situación estresante, que ya la llevamos, sino que Ujú, dentro de nuestras posibilidades y de nuestros parámetros podamos continuar con eso. Que tenemos una hora, es cierto. preferible una hora de disfrute y de pasártelo bien, aunque sea cuidando una planta de tomate, a no tener que decir, bueno, como el vecino tiene 50 plantas de tomate, pues yo tengo que cuidar 51 para poder superarlo. No, o sea, adaptar todo esto que tenemos Cierto. a nuestras posibilidades y que sea siempre algo positivo, no ir a lo negativo. Te quería hacer una pregunta. ¿El perfil de personas con las que tú trabajas, eh, en qué objetivos trabajas con ellos A nivel a nivel social, social? como te había mencionado, sí, nuevamente, apenas me certifiqué, así que es interesante cómo durante el pasado Ujú. año, en esos 10 meses que duró la certificación, el proceso de estudio, etcétera, tú vas viendo lo que ya estás haciendo y cómo puedes entonces ir haciendo ajustes, cambios, añadiendo cosas ¿verdad? Que antes no habías considerado. Y entonces como ya estaba haciendo los talleres mensuales, donde hay un público general, porque no son talleres de terapia hortícola, son talleres con una base, y esa es mi intención, con una base de horticultura terapéutica, que la persona vaya a Ujú. socializar, no a buscar necesariamente, ¿verdad? No estamos midiendo unos objetivos en particular. Sí, tengo que decir que yo evalúo los talleres, yo pregunto por qué están allí y ahí tú te das cuenta de cuáles son esas necesidades. Tienes personas que regresan una y otra vez, mes tras mes, porque quieren aprender algo de horticultura, de algo en específico, sobre orquídeas, sobre bonsai, Ujú. etcétera. Pero lo más que están buscando es una conexión, compartir por 3 horas, que es la duración de esos talleres mensuales, 3 horas, 4 horas, porque siempre hay un espacio para socializar antes, durante la merienda y luego. En 3 horas ya tú prácticamente es como si te conocieras de toda la Sí. vida. Y ahí son unas oportunidades para tú escuchar, como en mi caso, como coordinadora, de por qué la gente está allí. Y allí entonces te das cuenta de que tienes mujeres donde viven en un matrimonio, tienen un matrimonio donde su pareja es controladora, donde la persona está yendo porque es una manera de escape a su circunstancia actual. Y tú lo Sí. mencionaste, muchas parejas se están viendo bien Mm. afectadas con una violencia de género porque están viviendo con Exacto. su opresor en la casa. Y esto pues ha repuntado Sí, los casos de sí. violencia de género. Por otro lado, tienes la persona que va porque esas 3 horas le ayuda a descansar
su atención porque son Ujú. cuidadores de alguien que tiene Alzheimer y entonces están en un punto del síndrome del quemado, Sí, ¿verdad? En inglés el burnout syndrome. Y entonces para ellos esto es un oasis. Y cuando se crea esa conexión, tú empiezas a escuchar esas historias porque se sienten cómodos, porque las plantas, contrario, ¿verdad? Una terapia, cuando estamos hablando de terapia hortícola como tal, es menos intrusiva que otras terapias. La persona no se siente necesariamente exacto. tan Está en un entorno amable y exacto, intimidada y hablan más. exacto. Entonces, eso es una de las ventajas y yo creo que eso, y yo creo que la otra vez tú conversando con Zoe lo Ujú. discutían. La terapia hortícola no viene a sustituir ninguna otra No, terapia, es un exacto. complemento y puede trabajar, y yo creo que esto es una oportunidad para poder conversar con otros Exacto. profesionales de la salud y en otros aspectos de cómo se pueden juntar para proveer unos servicios para mejorar la calidad de vida de las Claro. otras personas. Así que ese perfil con el que yo trato, que estamos hablando en su mayoría mujeres, personas que tienen más de 50, 60 años, que sus intereses de vida han ido cambiando, pero también a través del tiempo quieren buscar una relación con el tema de la jardinería, de la horticultura, porque les conecta con sus padres que ya a lo mejor no están, o su madre Exacto. que tenía un Mm. jardín, y eso es una forma de conectar. Entonces, yo eso lo utilizo mucho para ir viendo cuáles son esas necesidades también para compartir información ya un poco más dirigida a través de los medios de comunicación, que es donde yo digo, en este momento es uno de mis intereses más grandes, porque también mientras estudiaba la certificación en Chicago, uno de los problemas que se discutieron a fondo fue el cómo dar a conocer más el tema de terapia hortícola, el cómo poder lograr proyectos sustentables, que es un tema que se estuvo discutiendo aquí esta semana pasada con el resto de las compañeras, de cómo podían sostener sus programas, cómo podían propulsar otros proyectos y entonces ahí tú te vas dando cuenta en dónde tú puedes ser de mayor utilidad. Y ahí es donde yo quisiera estarme enfocando en lo que resta del año y quizás el próximo año. Primero también porque me quiero recuperar económicamente de lo que fue la inversión en la Ya, certificación, porque es porque es costoso y eso es costosa, algo exacto. que Y a pesar de que uh estáis -huh, muy y hay que cerquita, discutirlo. pero al cambio es Exacta. para todo, yo creo que para el mundo en general es complicado y a nivel económico es muy costoso Por hacer supuesto. una certificación de este tipo. Inviertes muchísimo tiempo por la barrera idiomática, inviertes muchísimo dinero también por el mismo motivo, te tienes que desplazar y evidentemente hay unos gastos que son fijos y bueno, todo lo que eso representa, ¿no? Te quería hacer Uh una -huh. pregunta. ¿Utilizas algún tipo de material de información o didáctico para los proyectos que tú haces? O sea, ¿entregas algún tipo de documentación o entregas algún, no sé, un resumen de lo que se hace? Claro que sí. Por ejemplo, la mayoría de los talleres que yo coordino no necesariamente los ofrezco yo. Yo subcontrato especialistas en el Uh-huh. tema, agrónomos, agrónomas especializados en un tema en particular, y a ellos se les requiere que trabajen una Uh-huh. presentación, un documento que podamos compartir luego con los participantes para que se lo lleven y lo utilicen de referencia. Sí tengo que decir que, por ejemplo, en diciembre pasado, fue la primera vez que trabajé un taller que se llama Entierra el Estrés, donde creé la oportunidad, quería también empezar nuevamente. Yo dije, tengo una certificación, quiero empezar a comunicarle a la gente de qué se trata esto. Así que fue la primera vez que ofrecí un taller informativo sobre lo que es la terapia hortícola, cómo se diferencia también de la horticultura terapéutica, etcétera, cuáles son Uh-huh. esas oportunidades y verle la cara a las personas. Y eso lo hice en combinación con una horticultora, donde hicimos pues también un taller sobre el estrés en las plantas, porque de la misma manera que nosotros pasamos el estrés, y esto es una de las analogías que más se utiliza en terapia hortícola, es cómo podemos identificarnos nosotros con las plantas. Exacto. Pues las plantas también pasan el Igual, estrés. igual, sí. Así que hicimos esa combinación
hicimos ese taller de Entierra el Estrés, que surgió precisamente el nombre después del huracán María, y lo combinamos con una dinámica de siembra. Así que para mí, ese fue el inicio de comenzar a compartir con el público de qué se trata el tema. Y tú verle la cara a personas que su trasfondo es sociología, trabajan como en servicios sociales, que son psicólogos, etcétera, ver la cara de sorpresa que fue la que yo tuve hace varios años cuando yo me enteré de que había una profesión, se podía estudiar esto, fue gratificante. Y dije, olvídate, en enero voy a seguir haciendo presentaciones, viendo cómo se pueden juntar esfuerzos y de repente entonces comenzamos el año con la emergencia de los terremotos y ahora pues lo del COVID-19. Y así que documentos se entregan. Yo soy una persona que, pues, por mi formación también en Exacto. comunicación y por trabajar artículos, etcétera, me gusta muchísimo dejarle saber a las fuentes de dónde yo saqué esa información. Muchos, pues, artículos que uno encuentra, ¿verdad? Que Eso. uno revisa a través de las redes, libros que uno, pues, ha leído. O sea, que no es solamente, ¿verdad?, escribir un artículo si es que yo soy la que lo está compartiendo de mi experiencia, pero también cuál es la experiencia de otros, dónde están esos documentos. Así que lo mismo en los talleres, de dónde sacamos esa información, pues es algo importante porque sabemos que la gente entonces por su cuenta va a ir a buscar más detalles, va a profundizar y el poderle sembrar a la gente ese interés es definitivamente algo que me interesa muchísimo. Y algo que también quería comentar, y yo creo que durante la pasada semana, y invito al público que vea a través del canal de la asociación, que vea las pasadas entrevistas, algo en común fue cómo dar a conocer la terapia hortícola en nuestros respectivos Ujú. países. Y ahí, y eso lo mismo era la discusión con las compañeras, que todas éramos mujeres en la certificación allá en Sí, Chicago, sí. que eran de diferentes estados de los Estados Unidos, era cómo daban a conocer lo que ellas estaban haciendo. Y una de las cosas que el punto aquí común es, oye, tenemos que empezar a plantar historias en los medios de comunicación. Tenemos que crear esas conexiones con periodistas, personas interesadas en el tema. Así que eso es también parte, y ahí salió, ¿verdad?, mi formación en relaciones públicas, etcétera. Así que el poder tener esa combinación de conocimientos, el entender cuáles son los dolores, ¿verdad?, de la profesión, pero también las oportunidades, te da entonces un pie, una buena zapata para decir, oye, yo creo que entonces, ¿cómo podemos crear un plan de comunicación que sea en español, Exacto. que sea fácil poder aplicar tú allá en España, en el área de Cataluña particularmente, que lo puedas aplicar en Guatemala, etcétera, porque la realidad es que cada cual está trabajando con su proyecto y de repente decir, tengo que crear un plan de comunicación o tengo que crear un plan de mercadeo para mis proyectos, me quita tiempo Exacto. a ese trabajo que ya estoy haciendo Exactamente. directamente con unos Exactamente. clientes. Así que el que tú te certifiques, que es entonces mi mensaje para aquellas personas que están interesadas en certificarse o quizás continuar, es que no siempre tienes que trabajar de la misma manera que están trabajando otras Exacto. personas. No, Esto no todo el mundo tiene que abrir un Exacto, instituto, ¿verdad? esto se ha de adaptar como la naturaleza misma, como un huerto, como un jardín. Lo que a ti te crece, Exacto. evidentemente no voy a pretender tener orquídeas no es un sitio para tener orquídeas. Entonces, Cierto. puede que las tenga, pero el esfuerzo que me va a requerir el coste emocional, económico y de más tipo de querer tener algo que realmente no está adaptado, pues es mucho más fácil y más beneficioso y más amplio en todos los aspectos buscar algo que se adapte, aunque me gusten las orquídeas, pero buscar otra cosa que sea igual de bonita e igual que me incentive de la misma manera y llevarlo adelante, ¿no? Nos quedan nada, muy Cierto. poquitos minutos. Sí, ¡Ya! sí, 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 ya nos ¡Ya! quedan nada, 9 minutos, antes de que se nos pase el tiempo, ¿vale? Wow. Recordarles a todas y a Dale. todos
que el próximo sábado 2 de mayo se va a llevar a cabo la primera conferencia sobre terapia hortícola en Puerto Rico, ¿vale? A esa conferencia... Virtual ahora. Exacto, en esa conferencia estará Perla Sofía, estará la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Solar y Terapéutica, representada por mí en este caso, estará Cecilia Viteri de Mi Semilla, y bueno, el doctor Wilfredo Colón Wasp. que es un apellido catalán, por cierto, Wasp. Sí, sí, sí. Y, Viste que uno aprende de todo. sí. Y bueno, sobre todo eso, explicar y bueno, y darlo a conocer a nivel, sé que habrá partes que estén en inglés porque está auspiciado o a través de los fondos de Estados Unidos, pero bueno, no quiere decir que la próxima no la hagamos en nuestro idioma materno. Y bueno, y ya nada, los últimos poquitos minutos que me quedan, tú presentaste una propuesta para una institución que fue tu resumen de final de trabajo. Explícame un poco porque esto de las madres en transición de periodo de maternidad es una cosa muy importante donde en todas partes del mundo se sufre mucho, en España también. Y bueno, es un sector y un perfil de mujer que tiene sus carencias y tiene sus necesidades concretas. A ver, explícame esto y bueno, nos vamos despidiendo. Muy cortito. Claro, bien importante. Y para las personas que están preguntando, que ya en breve se les pone el enlace de la Sí, conferencia virtual sí. para que puedan entrar. Yo voy a estar presentando, va a ser en español, mi presentación en pantalla va a ser en inglés, pero la conferencia en su mayoría es en español, solamente dos conferenciantes van a darla en inglés. En el caso de las mujeres en transición, mi trabajo final, que voy a presentar solamente 15 minutos, un resumen de ese proyecto final, es que muchas mujeres, particularmente, ¿verdad? Porque son las que paren, cuando están en su periodo de maternidad, digamos, acá en Puerto Rico se les da por ley hasta 3 meses, y luego entonces ese proceso de transicionar al trabajo, estamos hablando que están llegando, pero no necesariamente llegan con energía, no necesariamente llegan relajadas porque estaban haciendo una conexión con su niño, con su niña en su casa. Llegan cansadas, muchas no han podido dormir, muchas mujeres no necesariamente cuentan con el apoyo de una pareja. Así que ese proceso de adaptarse nuevamente a sus circunstancias de trabajo puede ser bien estresante y es un momento bien no solamente difícil para ellas, pero también a nivel de empresa es un periodo frágil porque es cuando muchas mujeres también deciden que se quieren quedar mejor en su casa con su niño, con su niña. Y eso para las empresas representa una pérdida económica, que si no se atiende, estamos hablando de que sus mejores recursos se pueden estar yendo. Entonces, si tú no le ofreces, si tú no estás consciente de cuáles son esas circunstancias, no le estás proveyendo necesariamente las herramientas, el apoyo que puede necesitar. Y ahí, pues, el trabajo era como un programa de horticultura terapéutica puede ayudar en ese sentido a madres, padres en transición, porque tenemos que también tomar en consideración que a los papás, al papá hoy día se le está proveyendo también varias semanas pagas para que pueda también crear una conexión y nuevamente hay unos efectos en ese proceso de adaptarse nuevamente al trabajo. Así que la idea era proponérselo a alguna institución que pudiese estar interesada, tenías que buscar una conexión de su misión, de sus objetivos, que también tuviera algo que ver con lo que es el tema de la terapia hortícola o la horticultura terapéutica. Así que yo trabajé ese proyecto para una organización que es la Organización del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. No se los he presentado, pero era para propósitos de este proyecto. Pero ese es el tema. Yo creo que hay muchísimas oportunidades para la terapia hortícola, para
para trabajar con otros profesionales que ya son parte, ¿verdad? Que tienen unos programas de bienestar corriendo, ¿verdad? Que institucionalizados. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar dónde podemos aportar. Y esto, nuevamente, el 2020, el 2021 es una oportunidad increíble para quien está trabajando temas de horticultura, quien está trabajando temas de terapia hortícola como tal, el tema de la psicología y el tema de cómo promover las actividades al aire libre, pero también las actividades con Ujú. plantas en el interior. Así que el futuro es Verde, verde. exacto. Eso es lo que te tengo que decir. Bueno, pues Perla, de verdad, un gustazo inmenso haber charlado contigo, Igual, haberte conocido. Esto no acaba aquí. igual, Estamos cada vez más cerca de darnos un abrazo físico. Eh, cierto. las conexiones ya están hechas, las redes ya están unidas. Ya hemos plantado unas semillas impresionantes que van a tener una repercusión a nivel mundial muy importante, aunque parezca ahora algo muy pequeñito. Las raíces se van a seguir extendiendo y sobre todo esto, que las personas que nos hayan visto, que sigan viendo todos los vídeos que quedan colgados en el YouTube y en nuestra página, en nuestro perfil de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, @AEHJST, ¿vale? Para que podáis seguir aprendiendo y conociéndonos, y todas las que se quieran sumar, pues aquí estamos. Un inmenso abrazo, un Cierto. gustazo haber participado Igual. de esto, y seguimos, esto no para, y bueno, aquí seguiremos estando. Perla, un gustazo. Gracias. Un beso. Nos Gracias, vemos. Andrea. Chao, hasta luego. Chao.